¿Alguna vez te has puesto a pensar en la libertad? Hoy vamos a hablar de eso y poquito más. Yo soy Ana Isabel. Y yo, Gaby. Esta vez decidimos preguntarle a varias personas del ITESO acerca de su concepción de la libertad. Y la mayoría nos dijeron que sí existe, mientras no afectes al otro y mientras te muevas dentro de las normas establecidas. Pues sí, entonces la mayoría de las personas dijeron que hay libertad hasta que no rompes la norma, ¿no? Pero también muchos decían como hasta que no influyas o no ataques al otro, ¿sabes? Al otro, sí. Pero se me hace muy raro eso. O sea, Sí, o sea, lo que está raro es la gente cree que sí tiene libertad, sí está dentro de un límite de normas, pero yo creo que cuando habla del otro entra lo que decíamos de la moral. Pero puede ser que no sea una libertad de verdad porque lo hace por motivaciones de pertenencia, de ser aceptados, de sí, no meterse en problemas. No sabe. oye, pero ¿qué pasa con la gente que hace todo mecánico, que ni cuestiona ni deja de hacer? Pues yo siento que esa es la expresión de menos libertad. Sí, o sea, entonces, si nos caracterizamos por pensar, O sea, como que antes de la libertad tienes que pensar. Y pensar es un proceso difícil. O pero sea, también del otro lado, si te la pasas pensando todo el tiempo, pues eres preso totalmente de tus pensamientos. O sea, ahí entra el dilema de cuando dicen que pues ignorancia es felicidad, ¿sabes? Sí, pero no libertad. No libertad, O sea, ignora felicidad no es a fuerzas libertad. Tal vez la libertad nos va a traer mucha tristeza o mucho coraje, mucha frustración. entonces ¿para qué queremos ser libres? Porque ahorita le sacamos a los sentimientos displacenteros y sobrevaloramos la felicidad, pero yo creo que hay personas que pueden elegir ser libres a ser felices. De hecho, para mí felicidad no es un fin legítimo. Sí, ¿no? ¿Sabes? Entonces, Y quizá libertad sí. sí, Pero ¿cómo vamos a decir que la libertad es un fin legítimo si no sabemos si existe o no? pues sí, desde que somos especie ya tenemos limitantes. Exacto. O sea, si lo ves crudo, Sí. sí, o sea, yéndonos a lo más básico, desde que dependemos de cosas externas como comida, oxígeno, o que no podemos ver la realidad completa, o sea, hablando desde nuestros sentidos, ya por naturaleza somos limitados. De limitantes. Luego, yo siento que el siguiente aspecto a considerar, que escuché mucho en las opiniones, es que si consideramos las influencias o no, que eso nos va a cortar la libertad. Porque, por ejemplo, ellos dicen, no puedes ser libre porque siempre vamos a estar influenciados. Y sí es real, yo no creo que ninguna idea es original ni ninguna idea viene de la nada. Pero, ¿qué tal si tú decides por qué influencia te vas a dejar influir? Ahí estás teniendo un pequeño campo de libertad. Exacto. O sea, dejando siempre claro que la libertad no es absoluta. Entonces, no sé si el hecho de ser influidos, eso necesariamente dice que nunca jamás vamos a tener libertad. Pero depende también con qué fin o qué es lo que te dice a ti que decidas tal cosa. Ajá, ¿sabes? ándale. Si tú, como decía Hannah Arendt, que la causalidad y la motivación son obstáculos para tomar una decisión libre. Y ella dice que tenemos que trascender la motivación y la causalidad para alcanzar la libertad, pero el problema es cómo lo trasciendes. No sé si sea con un juicio totalmente crudo. O sea, también existen entidades que nos rigen de fuera y que hacemos dentro, ¿sabes? Por ejemplo, Estado, religión, moral, ¿sabes? Si bien pues pueden estar como revueltas, son las que preceden nuestro juicio. Claro. Sí, es chistoso como a pesar de que dicen que están influenciados por alguna otra cosa, siguen creyendo que sí existe la libertad. Ajá, aparte también se me hace cagado que exista. O sea, que todos tengan una noción de libertad, Sí. ¿sabes? O sea, Sí, claro. como si tuvieran tan claro lo que no es libertad. Que saben que sí existe la libertad. O sea, si sabemos que existe la opresión, tiene que existir la libertad. O sea, es sí o sí. Sí, exacto, porque la opresión quita la libertad. Pero entonces, ¿existe en un mundo donde nadie ejerce? O sea, ¿existe como un ente que no es practicado? Entonces lo complejo aquí es cómo ponemos esa teoría en práctica, cómo ejercemos esa libertad que se supone que sí existe.
Sí. Foucault decía que nos están viendo desde esta cárcel que tiene en medio la torre, que puedes ver a todos los presos. Pero Dessertó decía... ¿Es Dessertó, no? No, Dessertó decía de abajo. Ya. Que a pesar de tener la supervisión súper intensa, tú desde abajo puedes hacer cosas para romper esa regla. Entonces, tal vez si el Estado, la política, lo que sea que nos está coartando la libertad, tal vez hay cierto espacio donde tú puedes romper eso. Y tener un poco... Entonces, quizá, si tu fin... Huracán. O sea, si tu fin último fuera de tu motivación, de lo que sea, causalidad, Sí. Todo lo que estamos mencionando. O sea, si tu fin último es eso, es buscar la libertad, ese es el fin puro, ¿no? O sea, ahí es cuando existe. Cuando buscas la libertad. Exacto, cuando buscas literalmente eso. O sea, estás abajo y literalmente lo que buscas es romper esa estructura. Ajá. Sí, pongámoslo como el que oprime y el oprimido. Ok. El que oprime es el que tiene motivación propia, fines específicos. Ok. Y por eso hace... Y el oprimido que quiere salir es el que busca la libertad. O sea, la única forma de buscar la libertad, por decirlo auténtica, es si te la quitaron. Nace el poder, te oprime, entonces hace que nazca la libertad, o nace la libertad, te la quitan y luego vuelve a nacer la libertad. Hasta el definir, o querer definir, o encasillar, o crear el concepto y la palabra de libertad es coartar la libertad, es quitar la libertad. Sí. Entonces, cuando quieres buscar tu libertad, ¿estás teniendo una libertad absoluta o relativa? Relativa. Porque si fuera libertad, no lo tendrías que buscar. Ok. O sea, ¿tú crees que la libertad se tendría que dar como... por hecho, por ende, sí. Inherente para que sea libertad? Y si bien no buscábamos llegar a una conclusión sólida en este debate con tema milenario, sí nos dimos cuenta de que existen influencias que pueden ser percibidas como presiones, así como obstáculos internos que no nos llevan a la libertad. Aunque sí llegamos a pensar que la libertad, para que sea auténtica, debe ser dada por naturaleza, no anhelada. O al menos haya sentado la duda y tengan el tema en sus cabezas. Agradecemos su escucha y hasta luego. Hasta luego.